todos, muy buenas tardes. En nombre del grupo editorial Sir Pigmalión tenemos el placer de darles la bienvenida a nuestras instalaciones para celebrar la aparición de una nueva obra de un autor que ya es amigo de la casa desde hace bastantes años, porque tuvimos ocasión de conocer a Jesús Benítez a través precisamente también de una buena amiga de la Comunidad de Madrid, años A, pero bueno, pues luego la vida nos llevó por distintos caminos y tuvimos pues un feliz encuentro que nos ha permitido trabajar juntos en diversos proyectos, y entre ellos este que hoy les presentamos, la obra que ha obtenido un reconocimiento, el Premio Internacional de Biografía y Memorias Stefan Zweig 2025. Concretamente me refiero a Conversaciones con mi abuelo Andrés. Existía una obra precedente donde ya el personaje del abuelo Andrés pues había echado a andar, pero aquí he hecho una revisión en profundidad de esa obra, ampliado la misma, Jesús, y la verdad es que nos ha parecido realmente entrañable para aquellos que también despegamos dentro del mundo de la creación, de la literatura, de la mano de un abuelo o una abuela. En mi caso, pues el recordar esas vivencias infantiles es algo que nos emociona, y de alguna forma se convierte esta obra en un tributo, en un reconocimiento a todos esos mayores. Estamos no pasa nada. Me preocupaba más el otro día cuando estábamos hablando del fenómeno paranormal y empezamos a escuchar voces extrañas, pero esto al fin y al cabo somos nosotros mismos que nos retroalimentamos, así en la literatura, ¿no? Como decía, pues realmente este libro es un homenaje no solo a una persona concreta, a ese abuelo Andrés, sino un homenaje a nuestros mayores, que muchas veces han estado desnostados, olvidados, a los que se ha privado de ese contacto fundamental con los pequeños, con los nietos. Una experiencia vital, yo no sé si más interesante para los abuelos, es incluso para los niños, mucho más didáctica, pedagógica para los niños, ¿no? De alguna forma se establece entre abuelos y nietos una complicidad que no se da con los padres. Y yo creo que eso es algo muy hermoso y que recoge perfectamente Jesús en esta obra, con tintes muy específicos, muy personales, pero que, repito, serían extrapolables a la experiencia de cualquiera de los abuelos presentes o de los abuelos lectores. Bien, para nosotros es un placer contar con Jesús, porque es una persona que concita el afecto de los colegas, de los compañeros de armas y letras. De hecho, pues es una persona muy entusiasta, que colabora, ayuda, participa en las actividades de los demás, y bueno, pues hoy también por eso le acompañan dos presentadores de lujo. Realmente yo quiero agradecer también a Francisco Gutiérrez Carbajo, que es el director del aula literaria, dentro de la cual se va a presentar el libro, que sea también ese amigo fiel, ese apoyo imprescindible con el que venimos trabajando hace mucho tiempo y con el que hemos establecido también vínculos muy especiales. Y tenemos a la derecha a la dama, a la madrina de la criatura, que es Julieta de Osa, que hace un feliz descubrimiento en la CILBO, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, de hace 2 años, y que bueno, pues se ha venido para estas tierras para seguir desarrollando sus estudios de lectura. Ha tenido reconocimientos y premios también muy prestigiosos y sigue trabajando, y también es autora de la casa. Por tanto, tenemos en la mesa a 3 exponentes de lo que a mí me gusta denominar la familia Sir Pigmalión, cada uno de etapas, de características, de géneros diferentes, a veces confluyen, coinciden, pero lo que está claro es que entre ellos existe ese vínculo de camaradería, de pertenencia, de afecto, de familia en definitiva. Y para mí es algo que me hace sentirme muy orgulloso de haber provocado, de haber favorecido el encuentro, la interacción, la comunicación entre ellos.
Bueno, para no alargarme, porque Jesús es un hombre que le gusta medir todo muy bien y el tiempo, entre otras cosas, me ha dicho que no nos alarguemos, que luego haya tiempo para en la copa, para poder hablar, para dedicar los libros. Bueno, pues no me voy a alargar mucho, pero sí quiero proceder a la entrega formal del premio, para lo que voy a pedir al presidente del jurado. Espera primero el acta y por otro lado a la presentadora o madrina que por favor pues le entreguen a Jesús ahora a continuación aquel premio. Voy a leerles la nota de prensa del mismo. Premio Internacional de Biografía y Memorias Stefan Zweig 2025. Este premio se crea en el año 2018 por el grupo editorial Sierra Pigmalión, coincidiendo con el 21º aniversario de la fundación del grupo, para premiar biografías literarias o memorias de autores de todo el mundo. Un jurado prestigioso otorgará anualmente este galardón, que reivindica la figura del escritor, biógrafo y activista social austríaco Stefan Zweig, que escribió novelas, historias cortas, ensayos políticos o literarios y varias biografías, entre las cuales destacan las de María Estuardo, Fouché, María Antonieta, yo diría también la de Napoleón, a mí es la que más me gustó concretamente, etc. Las obras ganadoras serán publicadas en alguna de las colecciones del grupo editorial Sierra Pigmalión y se presentarán en las principales ferias del libro del mundo hispano. Ahora, en breve, iremos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que acabamos de regresar de la Feria del Libro de Santo Domingo, República Dominicana, y luego pues haremos todo el periplo llevando estas novedades y por supuesto este libro. Han recibido este galardón autores como María Antonia García León, Mills, Foss, Ed Harton, Cristina Galán, etc. El jurado de la convocatoria del premio de 2025, que ha estado presidido por el catedrático universitario y escritor Francisco Gutiérrez Carbajo y formado por Justo Blequia Olecá, de Guinea Ecuatorial, María Pilar Cabero, España, María Antonia García León, España, Hilario Jiménez Gómez, de España, Fabio Martínez, de Colombia, José María Paz Cargo, de España, Adelaida Porras Mercado, de España, Basilio Rodríguez Cañada, Iden, Beatriz Saavedra Gastelum, de México, Ineli Santos Gómez, de Venezuela, Asma Suisi, de Túnez, y Bela Clara Ventura. Yo no sé dónde es esta mujer, ¿no? Es la amiga con la que bueno, pues coincidimos y la que de alguna forma facilitó nuestro reencuentro. Vamos a decir que es de Colombia, aunque es colombo, mexicana, franco, sudafricana, israelí o algo así. Y concede por unanimidad este galardón a don Jesús Benítez por su libro Conversaciones con mi abuelo. Vamos a hacer el premio. Un fuerte aplauso. La mitad. Ahí. Ya la mitad. El presidente del jurado. Entrego el premio. Muy bien. Pues vamos a continuar con el acto. Y vamos a ceder la palabra, en primer lugar, al presidente del jurado, también al director del aula literaria del grupo editorial Sierra Pigmalión, y al autor, al amigo, que por cierto está en capilla, está a punto de publicar una nueva obra, que además va a ser muy gustosa, va a ser muy apetecible, ¿no? Vino y literatura en Extremadura. Además ya ven ustedes que vino, ¿no? Vamos a celebrarlo luego como intervino cuando salga, ¿verdad? Haciendo una cata de los mejores vinos de Extremadura. Bien, pues tenemos el placer de dar la palabra a don Francisco Gutiérrez Carbajo. Vamos a abrir este micro. Y adelante, Paco, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, presidente del grupo, Basilio, querido amigo Basilio Rodríguez Cañada, que en esta segunda etapa de nuestra vida, digo segunda etapa porque nos conocimos hace mucho tiempo, después pues por cuestiones de funcionalidad, cuando yo pasé a
a Valencia y tardé en volver, pero un buen día recibí una llamada y yo que ya decía, bueno, ya he trabajado bastante y tal, pero gracias a Basilio he conocido a gente tan importante, tan buena como Julieta, como Jesús, como Marina Aranda, como todos los que están aquí. O sea que se los dije además ayer o anteayer. Y yo que soy un hombre pesimista alegre, sí, pero siempre muy pesimista. Le pasa ya lo que le pasaba a un viejo catedrático, que yo lo conocí después de haberlo estudiado mucho, pero nos invitó Luis Alberto de Cuenca a Vitoria y dijo Álvaro Galmez de Fuentes, que se llamaba, y una poeta, vamos a tomar unos vinos a las 4 de la tarde, con un calor que hace en Vitoria también a las 4 empezamos a tomar vinos y vinos. Entramos en las iglesias y me gusta entrar en las iglesias y ver cómo son las iglesias. Y en una había música ambiente, ¿no? Y decía, si tú eres un hombre y yo una mujer, en la iglesia, bueno, pues aquello le estaban cantando. Y me dijo Álvaro, ya hay dos cosas que no puedo soportar ya. Tener que acostarme por la noche y tener que levantarme por la mañana. Bueno, a mí me está pasando ya eso. Entonces, dudaba hoy entre hacer una cosa académica, lectura y tal, o a veces como yo lo hago, un poco plan performance y en plan familiar. Y al ver además de nuevo estos amigos, te doy las gracias, Jesús, por haber escrito esa obra tan interesante, por haber contado conmigo para formar parte de esta presentación. Estar además con Julieta, que es una artista global en todos los sentidos, no solamente geográficamente, sino artísticamente, porque maneja muchísimas ramas. Claro, gracias a Basilio que vamos, esto no sé si va a cambiar, yo creo que tiene que cambiar, pero yo lo nombraría un buen ministro de Cultura, Basilio, le aseguro que lo haría mejor que el actual y que otras actuales que hayan hecho. De hecho, hay una deuda importante con Basilio. Y mira, que me invita a muchas cosas y yo ahora rechazo las invitaciones, hasta ir a Túnez, porque no me apetece. Como he rechazado como académico consorte ir a Perú, en business y tal, porque no, esto del otoño me deprime así un poco. Pero bueno, estar aquí con vosotros hoy me viene muy bien. Y además, pues para presentar este libro que realmente habla de muchísimas cosas, un libro importante, ¿no? Es un poco, me recuerda a mí, hablo de Pico de la Mirandola, que era un intelectual importante que convocó a discutir con él sobre qué quiere usted que discutamos, dice. De Orni Reesquibili y de Kibuza Masdi. O sea, podemos discutir de cualquier cosa. Bueno, pues estaba así, esos hombres sabios que había antes. Ahora ya hay una especialidad, súper especialidad, terrible. No solamente las ciencias realmente experimentales, porque tuve yo con una dermatóloga, tengo mucha relación con los médicos, desde el neurólogo hasta el podólogo, ¿no? Y que el otro día le dije a una vicegerenta de Mafre que después de muchísimo tiempo de querer hablar, pude hablar con ella. Le ponía alguna pega porque yo como funcionario, muy fácil, que es lo que tenían que hacer todos los funcionarios, lo obtengo por la seguridad social. Pero llevo pagando Mafre así como con más de 30 años. Y al principio, pues no, pero ahora pues me hago cosas, pruebas, y algunas después de una operación de hueso, que era con el mejor médico cirujano de Madrid, pero que a mí después de la operación estoy peor. Sí, esta es una cosa. Y hoy mismo me decía el fisio, ¿qué tal? ¿Estás peor, Paco? Bueno, no te voy a decir como mi pobre hermano José, que le preguntaba y me decía, mejor no estoy. Bueno, pues, no voy a decir eso, pero es verdad. Bueno, pues le dije a la de Mafre que era una austeridad que a una persona que hubiese estado pagando durante tantos años y que al principio no,
que ahora le pusieran pegas por hacer una intervención que vi en internet lo que costaba. Eran 5.000 euros. Y le dije, hombre, yo sé que ustedes están un poco molestos porque este año han ganado solamente 450 millones de euros. El año pasado ganaron mucho más. Por lo menos los jefes han ganado. Pero es una obscenidad que una persona, que joven no tal, pero que ahora una cuestión de esta puede ser de vida o muerte. Por lo cual se les podría demandar a ustedes no ya por un delito civil, sino penal y tal. Y le dije, bueno, y otra cosa, me parece una obscenidad lo que ustedes le pasan a los médicos por consulta, que le pasan 5, 7 y 10 euros. Yo conozco a muchos, conozco un gran amigo, jefe de neurología el 11 de octubre. Por las tardes trabaja en la clínica La Luz, así tal. Los médicos, ¿cómo van a tratar y a estar mucho tiempo si es que le pagan muy poco? Tanto la seguridad social como las compañías privadas. Y las compañías privadas, pues ya ven ustedes, si los de la Dana esperan que el seguro le vaya a pagar, que esperen sentados, que realmente la cuestión no está. Bueno, todas estas cosas vienen un poco pues, para plantear un poco la situación en la que yo estaba ahí. Cuando hablo aquí del abuelo, pues es un poco, por así decirlo, está en la cúspide de la familia. Escribió Engels, después no voy a decir, que yo antes nunca he sido ni de izquierda ni de derecha, sí he sido muy revolucionario, y realmente me ha costado la cosa. Pues decía Engels que el origen de la familia, en del Estado y tal, unos puntos tomados de Marx y de Morgan, pues era un poco la constitución de la sociedad capitalista, y que realmente pues ahí donde había un padre, una madre y el abuelo como patriarca. Levi-Strauss y algunos muchos hablan así, pero ya en mi época, y en la tuya, de los años que hemos estado hablando, se puso de moda Wilhelm Reich, que hablaba de la revolución sexual, y hablaba, ahora se habla mucho de los guiones, hablaba del orgón, la función del orgasmo, la compramos entonces, en la época y vivía Franco. Bueno, pues decía que realmente la familia, pues que era lo que producía una represión en las personas, sobre todo en la mujer. En este sentido, una de las artistas que yo más admiro por toda su faceta, por su belleza y por su bien hacer, que es Scarlett Johansson, estará a punto de cumplir 40 años, se ha separado 3 veces, ya, ¿no? Y dice que la monogamia va contra natura, eso que realmente lo dice ella tranquilamente. Bueno, pues la verdad es que la concepción de la familia ha cambiado. Hace 4 o 5 años celebramos un congreso internacional en la Universidad de Estrasburgo y en la Universidad de Lausana. Eran 2 compañeras que hicieron la mitad de un congreso en un sitio y la mitad en otro. Se llamaban las familias profanas, o sea, el tipo de familias que hay ahora. Muchas familias, ¿no? Muchos tipos de familia, no es el padre, la madre, el abuelo y tal. Yo, de hecho, hice un trabajo sobre una familia unipersonal, de un solo individuo que vivía y que su novela había pasado al cine, ¿no? O sea, realmente... Bueno, pues la concepción de la familia, yo sin embargo tengo que decir que para mí es fundamental, la familia me parece que es una... Y he tenido ocasión, como has tenido tú y como has tenido tú, José Luis y muchos más, que vamos a Túnez, la concepción de familia que hay entre algunas comunidades árabes, por lo menos las que nosotros conocemos. Bien es verdad que nosotros conocemos a una élite de estos países, pero cuando defienden la tesis aparece la madre, el padre, la abuela, el abuelo, y son capaces de bailar allí y todo. O sea, es una cosa tremenda esa cuestión del abuelo. Yo solamente conocí a mi abuelo paterno, nada más que él. Y sé la última cosa que me dijo, tu padre me ha querido engañar como un chino. Mi padre, que era su hijo,
lo que pretendía es que no se casara por tercera vez, y quiso hacer una estrategia legal, pero no le sirvió. Decían ellos que por fin había que cuidar las formas y tal, y no sé qué, y él decía que por alguna otra cosa. No le faltaba razón. Tuvo 22 hijos, de tal manera que con la última, siendo ya bastante mayor, tuvo hijos. Lo puedo comprobar, lo puedo decir, porque se parecen muchísimo. Tenemos un gen, y yo tengo tíos más jóvenes que sobrinos, y más jóvenes que yo, de la tercera mujer, que fue la que en definitiva pues se hizo cargo de todo, por lo que sé. Pero no tuve ocasión de tener esa charla tan amable como has tenido tú. Ahora soy yo el abuelo, pero eso es otra cuestión. Bien, viniendo me acaban de... porque mi nieta nunca me llama abuelo, como mi hija, siempre Paco. Y el otro día, que estuve en mi casa, bajé y me dice, hola Paco, estoy jugando un rato. Jugando un rato, tiene 3 años, como si hiciera otra cosa que jugar. O sea, pero bueno, sí, estás jugando un rato, pues juega Sol, que se llama. Y es tremenda, esa mujer va, ya las primeras veces que fue a la guardería llamaron, porque si se acercaba un chico cayendo un carro le pegaba un morodisco y se acabó. O sea, sí, no, que es una cosa, parece que se ha adaptado bien ahora que ha empezado la primaria, pero bueno, para mí, queridos amigos, el hecho de ver la evolución de esa niña que estuvo a punto de no nacer, porque mi hija lo tuvo muy difícil, tuvo que estar en la UCI varios días, muchos días, pero me ha descubierto el milagro de la vida, ver cómo evolucionan, cómo piensan, qué sentirán, digo, esto es maravilloso, ¿no? Yo me quería casarme, ya con casarme tardé en casarme. Y después, hijo, digo, ya he hecho bastante con casarme, cuando tener una hija, pues, después ya esto es otra cuestión. Bueno, como Neil Novum Subsoles, sobre los abuelos hay mucho publicado. Está una gran novela de un ruso, Alexander Korakov, que fue premio Booker ruso en el 2011, que escribe una novela basada en los grandes narradores rusos. Los grandes narradores rusos eran maravillosos, Dostoyevsky, Tolstoy, etc. Y decía Dostoyevsky que todos hemos salido del capote de Gogol. Gogol, que había hecho un relato breve, el capote, dice, todos salimos ahí del capote de Gogol. Tenía cierta razón. Bueno, pues como narradores, los del 19, para mí también los españoles son mejores que los que hay ahora, y digamos, y pincho sobre mi espalda. O sea, que creo que aunque no se puede comparar nadie que hable sobre la guerra con Pérez Galdós, cuando hablaba de eso, no hay comparación, con Clarín, ni los mismos del 98, el propio Unamuno, que hace, por no decir otra palabra, en San Manuel Bueno Mártir, elucubraciones mentales, pensando que no quería, pero él quería, que no quería, pero estaba creyendo. Bueno, ¿en qué quedamos, don Miguel? O sea, Baroja sí que escribe bien, escribe mucho bien, pero esa generación, desde mi punto de vista, como el catedrático de literatura, que ha pasado 4 oposiciones, en algunas de las cuales me dieron el cebollazo, como es normal, ¿no? Pues creo que ahí está la gran novela realista. También escribió sobre el abuelo Vargas Llosa, en un relatito pequeño, en 1959, dentro de Los jefes. El abuelo habla con el nieto, lo mismo que habla el abuelo de Jesús, con su nieto le comenta. Y el otro día me mandaron una novela, un gitano, que es pariente, primo de Carbonell, de la mujer, de la viuda de Enrique Morente. Enrique Morente era payo, pero ella es gitana. Me la mandó una novela y me dicen, ahí te mando, querido Paco, él se llama Sicus Carbonell, una novela publicada en Terra Ignota, que será una autopublicación. Estas historias son verídicas,
pasaron de verdad. El abuelo de mi abuelo se las explicó a su nieto y él, mi abuelo, el tío Manuel, me las explicó a mí. Mi abuelo escribió 3 de las historias a mano. Las otras 2 me las explicó a mí y yo las redacté una vez que partió mi abuelo con el Señor. Aunque algunas de estos relatos tienen más de 100 años, hay valores tan buenos e importantes de la cultura gitana que nunca cambiarán, aunque pasen otros 100 años. Todo lo que me decía Jesús Carlos Brel, que no sé, pero me estoy enrollando mucho, pero no me importa. Casi nunca me nunca. El otro día vi por primera vez La Revuelta y salió un señor allí que había estado hacía 2 semanas y un señor inmensamente gordo, no muy alto, quiso que enfocaran a su mujer igual y había estado un programa y era gracioso de Jaén y el lunes pasado le faltó un personaje y llamaron a ver si este nos puede dar algo. Y entonces él cogió de Jaén, aquí hay difícil comunicación, cogió su coche, 5 horas y tal, y se presentó. Me parece que se llamaba Domiciano o algo así. Bueno, empezó a hablar él había publicado 3 novelas, pero autopublicadas, tal, y donde había, decía él, mucho sexo, mucha sangre, mucha historia. Y tal, empezó a contar una serie de cosas. Pues saben ustedes que ayer era el libro más vendido, más grande que los de Ken Follett, que los de Pérez Reverte y tal, y porque este individuo, porque tenía una gracia enorme, ¿no? Lo que son las cosas de la vida. Yo estoy seguro que dentro de poco lo volveré a llamar otra vez. Hay otro abuelo, un abuelo que es el de Pérez Galdós, que lo trasladó después al teatro, después fue llevado al cine. Hay varias versiones del abuelo al cine. La primera es de 1902, casi estaba empezando el cine, la financió Abelardo Linares, el abuelo, bisabuelo de Abelardo Linares, que tenía enfrente del Palace una tienda de antigüedades que ponía Antigüedades Abelardo Linares. Este Abelardo Linares tiene la mejor biblioteca de España. Parte de ella, bueno, ya se fue a Cuba, se trajo 2 barcos cargados de libros. Parte de ella se la vendió ya a la Junta de Extremadura, de Andalucía, y ha cobrado sus buenos seguros. Bueno, pues este Linares financió la primera adaptación del abuelo. La última que yo conocí fue la de García, que entonces era pues, pareja de mi amiga Cayetana Guillén Cuervo, y empieza la obra donde la condesa, que interviene relativamente poco en la obra, está con un amante, pintor parece, y brindan, dice, por los amores eternos, dice, por lo poquito que dura. Dice, bueno, y yo dije, bueno, voy a ver si esto está en la obra de Galdós. Lo había visto otra vez, y ayer volví otra vez, dando para acá, para allá. La condesa no aparece hasta la segunda o tercera jornada del texto, y realmente eso no aparece. Claro, la señora esta, que bueno, pues era condesa, pero había tenido sus relaciones, y dos hijas, que no las conocía, sí, habían vivido con el abuelo las quería muchísimo, pero quería mucho más a una que otra, y le confesó la hija que la que él más quería no era hija legítima, que era se planteó ese problema. Allí intervino el cura, que lo hacía en la película Paco Algora, ese artista con la raíz así tan feo, que murió y tal. Pero a García siempre le gusta montar ahí y llevar algún sotana y le pone cosas y a la Guardia Civil y tal, y bueno, ya sabemos cómo es. Y al final digo, lo que realmente triunfa es el amor. Bien, pues dentro de este contexto, Jesús ha escrito una obra, me parece maravillosa. Maravillosa porque, no solamente por lo que dice, sino por cómo lo dice. A mí por ejemplo, la novela de este gitano, pues hay incluso publicada, tiene muchísima falta. Pero, no sé si la que salió en televisión el otro día, si la tiene. Aquí puedo asegurar, esta editorial
no pasa ni una. Tiene un jefe y unos editores, David y Verónica, que son magníficos. Yo he publicado en grandes editoriales, mi mujer también, y no hay correctores de estilo. Si tiene una falta, la conserva. Tanto el hijo de un político famoso que escribió una novela y fue premio, y aparecía nada más y nada menos que se estaba duchando y se daba con la tesitura de la esponja. ¿Cómo va a ser la tesitura de la esponja? De la textura de la esponja. Publicada la novela, premio y tal. En una editorial muy famosa. Eso aquí no pasa. Aquí eso no realmente tiene... cuando yo empecé a publicar en una editorial importante, había un corrector de estilo que era el coronel, teniente coronel, retirado, pero le gustaban mucho los libros. Y él te ponía, por ejemplo, autor, te ponía con lápiz rojo, no será San Isidoro, porque a lo mejor había puesto San Isidro de Sevilla, y decían, no será San Isidoro, efectivamente. Bueno, pues de esos correctores de estilo no los necesita prácticamente Jesús, porque, bueno, no los necesitan, no los necesitamos todos. A mí me corrige muchísimas cosas Verónica, y las que me corrige, pues siempre se te escapan, se te escapan en un tríptico, se escapan. Recuerdo cuando yo estaba en el Consejo de Gobierno de mi universidad, que se editó un tríptico y ya se habían escapado ahí dos faltas, una coma y no sé qué. Amigo, la oposición, como digo, qué vergüenza que una universidad en un folleto para la misión... Pues claro, era verdad, o sea, no se puede admitir esas cosas. Pero bueno, entonces el abuelo le habla de muchísimas cosas, y se mueve por refranes, los refranes que se han perdido un poco. Los refranes que escribió el Marqués de Santillana, lo que dice la vieja tras el fuego. Los refranes que recogió nuestro paisano Gonzalo Correas. Los refranes son sobre los refranes, los cantares y tal. Hizo su ingreso su discurso de ingreso en la Academia, García Gutiérrez. Juan Varela también en su discurso habló de la capacidad que tienen los refranes. Y le dice el abuelo al nieto, con un refrán puedes querer decir muchas cosas y no hace falta que expliques lo que quieres decir. Con mencionar el refrán es suficiente. Lo entiendes y tal, y le dices, si yo, por ejemplo, te digo más, sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿sabe lo que quiero decir? Se lo va explicando así. Y va contándole los refranes. Más vale que en gracia de ser gracioso, es como tal, que mucho marca, poco aprieta. Bueno, pues el abuelo le va explicando lo que hay en el refranero. Hay un refrán que, bueno, en una ocasión, hace ya años, venía yo en un viaje produciendo y de compañero venía Muñoz Molina, que hace tiempo que no lo veo, y decían que él y su abuelo hacían lo siguiente, cogían un refrán y se lo cambiaban con la segunda parte de otro refrán. Decían, casa con dos puertas y esa de a volar, ¿no? Por ejemplo, que así iban cambiando y haciendo juegos él y su abuelo. Pues con los refranes hay uno, que me da un poco de eso decirlo, pero lo dicen mucho en mi tierra, y además creo que es verdad, que dice, el que tiene el vicio, cuando no me dan la puerta me da el quicio. Y es verdad, esto es la verdad, o sea, puede parecer un poco eso, pero es la realidad. Y claro, Sancho se mueve mucho con refranes, y Don Quijote le dice que, ¿cómo se mueve tanto con refranes y tal? Paréceme, respondió Sancho, que vuesa merced es como los que dicen, dijo la sartén a la caldera, quítate allá, ojinegra. Está realmente, le corrige los refranes y él está haciendo muchísimos refranes. Le habla también de un tema fundamental, que es la guerra. Ya lo he dicho muchas veces, sobre la guerra civil de Milla, me hastían, me cansan. En 1998, mi amigo Pedro Romero y yo realizamos en la Menéndez Pelayo un curso sobre novela histórica. Y la catedrática de Canadá,
Maurice Bertrand, había escrito ya 3 libros que eran 3 bibliografías comentadas sobre la Guerra Civil Española. Y ahora, venga guerra. Y lo último que leí fue de un francés de 21 años sobre la Guerra Civil Española. Pero este hombre, ahora, en los años 20 y tantos, 24, ¿qué tendrá que decirnos? Bueno, seguramente le contó su abuelo algo de esto. Aquí sí le dice, y le habla de lo que son los rojos, de lo que no son los rojos. Dice, aquel señor mayor, cuando hablaba de los rojos, bajaba mucho el tono de voz y mi abuelo disimulaba y miraba hacia ambos lados y al mencionarlo soltaba más tacos. Los insultos se le ponían de cara roja y acababan siempre diciendo, otro gallo nos cantaría. Al decir eso, me imaginaba un enorme gallo con plumas floridas y una cresta roja muy grande que estuviera subido en la mesa frente a la que estábamos sentados, que inflaba el pecho y cantaba con mucha fuerza para asustar a todos los que estaban en el bar. Era una idea que pasaba por la imaginación cada vez que decía aquella frase. Otro gallo nos cantaría. Lo repitió en varias ocasiones. Ha muerto hace muy poco tiempo Pablo Guerrero, un extremeño cantautor. Pero él y otro, Chicho Sánchez Ferrosio, hermano, cantautor, cantaba. Cuando canta el gallo rojo, cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si se llevará el viento lo que yo canto. Es decir, era la época aquella en la que se pensaba que bueno, que las cosas eran, no sé, de una forma como en el fondo alguien quería que fuera. Después le habla de una cuestión fundamental, que es una cuestión ética, que subyace en todo, la ética, sobre la cuestión del bien y del mal. menudo tema, de reflexiones ontológicas, sociológicas y tal, pero ¿qué es lo que Santo Tomás y los clásicos decían? Bonum faciendum et malum vitandum. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es? Pues en definitiva, yo sigo pensando que un poco está en el imperativo categórico de Kant. Dice, no hagas a los demás lo que no quieras que te hicieran a ti. Y haz a los demás lo que quieras. Ahí está la cuestión. Ese es el bien, hermano. Yo pensaba que no existía el mal. Bueno, que no existían personas malas, porque el mal no existe, existen personas malas y tal. Y pensaba que no, hasta hace muy pocos años. Y 2 colegas, uno de Madrid, o que vive en Madrid por lo menos, y otro de Córdoba, me hablaron de una persona y me dijeron, los 2 no se conocían entre ellos, esa es una mala persona. Y realmente, por sus comportamientos, no eran admirables. Existe, desde luego, después le habla de otra cuestión tremenda al hijo, complicada, el alma, ni más ni menos que el alma. Luis Vives escribió un libro de ánima para venir a decir, en latín, que el alma es velus nihil, casi nada, se atreve a decir. Y él le atribuye, por ejemplo, el libro de Cervantes lo ha escrito Luis Vives, el Quijote y el libro de tal, y se lo ha publicado, como es valenciano, la editaba valenciana y tal, hace tiempo. Francisco Calero se llama. Cuando yo estuve, no sé si en Brujas o en Gante, creo que fue en Brujas, vi una escultura y ponía Vives Pedagogus Hispanus, ¿no? O Pedagogus, Pedagogus Valencianos, ponía. Bien, pues el alma es muy, muy difícil. Ya Platón distinguió entre el alma y el cuerpo. Claro, incluso un médico renacentista muy importante italiano, Andrea Vassallo, que escribe De Corporis Humanis Libre Set Arma, o sea, es como una fábrica, y esa división entre alma y cuerpo que va a hacer Descartes en la res cómica y en la res extensa, pues claro, es una división como cuando yo explicaba a los chavales el significante del significado. Se puede distinguir, pero no se puede separar, desde mi punto de vista.
se separan después el alma, es una cosa distinta. Bueno, habla de los sueños, el abuelo le dice, las personas tenemos sueños cuando dormimos, pueden ser agradables, muy bonitos, o darnos miedo, pero cuando nos despertamos, salvo en algún caso puntual, nos olvidamos de ello. Los sueños que tenemos despiertos son los mejores, soñar oníricamente. El ser humano, según investigaciones, las he comprobado, se pasa la tercera parte de su vida durmiendo. Y de esa tercera parte, una tercera soñando. Es decir, que realmente en lo que llamamos vida real hay que descontar todo ese tiempo, ¿no? Hay toda una reflexión sobre los sueños de Freud, Adler, etcétera, etcétera. O por ejemplo, se ha comprobado, me lo han dicho, que si tomas mucha melatonina, tienes unas pesadillas, de aquí te espero. Y es verdad, pero bueno, los sueños, yo he tenido hoy una pesadilla, pero era buena, me agradaba. Y dije, pues voy a levantarme de ella, porque si me duermo más, seguramente la otra va a ser bastante mala. Hombre, sobre todo te pasa cuando faltan seres queridos, etcétera, etcétera. Después le habla de otro tema importante, el tiempo. Abuelo, ¿qué es el tiempo? Algo que hemos inventado las personas para complicarnos la vida, respondió. Y le dice, la línea, representar el tiempo, etcétera. Claro, el tiempo... San Agustín decía, si no me preguntas qué es el tiempo, sé lo que es el tiempo. Si me lo preguntas, no lo sé lo que es el tiempo. La verdad es que, como decía una copla popular, pasan los días, pasan los años, nosotros somos los que nos vamos, o sea que esto no pasa. Y realmente el tiempo, como algo interior de la conciencia, como temporalidad, ha sido objeto de muchos estudios. Y después de otro asunto que me parece muy importante, que es el miedo. El miedo. Yo, curiosamente, hasta hace 10 años, que me encontré con un colega de instituto, que era catedrático, ha muerto ahora ya, en la Complutense de Matemáticas. Me dice, yo es que tengo mucho miedo. Me dice, pues lo que me pasa a mí. Yo tengo mucho miedo, siempre, mucho miedo. ¿Y saben a lo que tengo miedo? No a la muerte, a las enfermedades y a los hospitales, sí. Porque he visto experiencias tremendas, Y un hospital, como decía un amigo mío íntimo, el que quiera saber lo que es la vida, que venga a un hospital. Eso es terrible. Pues a eso sí tengo miedo, a que mueran los míos, a que mueran mis amigos. Y bien es verdad que después del COVID, que ha muerto mucha gente, uno va sintiendo la sensación de orfandad y tal, ¿no? Pero claro, es verdad lo que dice Jesús, el miedo es lo que nos hace vivir. ¿Por qué? Porque como dicen los neurólogos, es un mecanismo neurológico defensivo maduro. Si tú vas por la calle y vas con alguien que dice cuidado, que te cae, es el miedo para que no te caiga. Cuidado, que no hagas tal cosa. Ese es ese mecanismo defensivo maduro. Lo que pasa es que de ahí ha pasado a ser, bueno, y sobre todo lo que es peor, ha pasado a ser un arte de gobernar. Todos los gobernantes, casi todos, producen miedo. Y los que están debajo tienen miedo. Los que son tiranos, que son casi todos los que aparecen por ahí, los hay ya de un grado máximo, como el presidente de Corea del Norte, ¿no? Bueno, que le tiene un miedo terrible, que a su instructor, que era un tío, cuando no empezó a desconfiar de él, pues, ven acá, lo metió en un sitio, cogió unos perros que lo llevaban muertos de hambre 20 días y los puso en un corral al tío y a todos los ayudantes, y los perros se los quitaron. El presidente de Corea, que se va a hacer el corte de pelo a Londres y a todas esas cosas, que viste, que realmente ese, que para mí lo llamo falete, como casi como al rey de Marruecos, con perdón, también, me parece que tiene esa pinta de modo gobernante, pues producen miedo.
Y el miedo se ha convertido, ya les digo, en un arte de gobernar. Como dice Ledoux, los miedos cambian, pero el miedo persiste siempre. Y después otra cuestión que ya estoy terminando, el dolor. El dolor. Decían los románticos italianos, sobre todo Leopardi, para mí, entre los máximos, junto con Lord Byron y Espronceda, que más y peor que el dolor era lo que él llamaba el tedio vital, esa desgana, lo que querían combatir los del 98. Se puso de moda en nuestra juventud el muermo, como eso, que era el muermo. El muermo es la enfermedad que cogían los caballos andaluces cuando los llaman al norte. Se empezaba a bajar la cabeza, pum, y se terminaba muriendo. Pues el miedo, el dolor. Y decían los estoicos, dolor levis sifer reposum et brevis sifer non possum. Es decir, el dolor, si puedo soportarlo, es leve. Y si no puedo soportarlo, es leve. Se quedaban tan a gusto diciendo eso. Pero bueno, el dolor, como diría Sancho, no hay dolor que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, es verdad, pero el dolor es terrible. Y sobre la enfermedad y el dolor existen muchas novelas, voy a citar algunas: La montaña mágica de Thomas Mann, La espuma de los días de Boris Vian, Pabellón de reposo de Cela, El mirador de Clara Sánchez, Mortal y Rosa de Francisco Umbral, la mejor novela de Umbral, La enfermedad sin metáfora de Susan Sontag, esa mujer que ya murió. Es otro libro importante, El SIDA y sus metáforas, interesantísimo estudiar el SIDA, sus metáforas. La ceguera de Saramago, Violeta de Isabel Allende, La paciencia de la araña de Camilleri, etcétera, etcétera. El discurso que pronunció Pío Baroja cuando ingresó en la academia era sobre el dolor, justamente, sobre el dolor, sobre la enfermedad. La tesis doctoral, que la estuve leyendo hace poco, la presentó en la Universidad Central y tuvo de tribunal a Cajal, y bueno, era tremendo. Él le dijo que las dos universidades donde él estudió, los profesores eran malísimos, tanto la de Valencia como la de Madrid. Dice, no, ni sabían explicar, ni eran buenos teóricos, ni eran buenos particones. Dice, las asignaturas a media siempre. Y si eso es malo en todas las carreras, en medicina es fatal que se deje así. Dice, así que él se dedicó a su panadería, a hacer sus cosas, y dejó la cuestión de la medicina. En fin, el alma, el dolor, el miedo, la amistad, la relación, todas estas cosas. Y en definitiva, ¿qué es lo que nos transmite Jesús? El amor, la tolerancia, la libertad, el libre pensamiento. Y desea para nosotros que se lo transmitamos a muchas generaciones. Muchas gracias, Jesús, porque nos has transmitido estos valores del bien, de la amistad, y que realmente tan necesitados estamos, que no sabes cómo tratar a la gente. Cuando vas en el metro, a veces me dicen, eso, cuidado, y es verdad, o sea, este es el miedo terrible. Bueno, pues ser libres, que es una cosa muy importante, y ser buenas personas, es lo que Jesús nos transmite. Solamente puedes escribir bien si eres bueno, y Jesús lo es. Y os lo deseo para todos. ¡Bravo! Muchas gracias, Paco. La verdad es que ha sido una presentación, disertación, conferencia muy amplia, pero efectivamente pues, ha repasado temas fundamentales del libro de Jesús, que son esos valores que comentabas antes. Bien, vamos a cambiar el acento, el tono, el enfoque, y vamos a escuchar a Julieta de Osa. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes y noches. Primero quiero darle las gracias a Jesús. No quiero empezar sin darle las gracias por confiar en mí, por invitarme y por darme el honor y el privilegio de presentar su obra. Segundo, quiero darle el agradecimiento a la editorial, al maestro
Basilio Rodríguez Cañada, por apostarle a tan buena literatura y sobre todo a ese reencuentro de esos valores casi perdidos. Y tercero, a todos vosotros, a la familia, a los amigos, a los compañeros en letras, a todos los que están presentes, porque eso es lo que necesita ahora Jesús con su obra, ese respaldo, y ver la sala casi llena me llena mucho de emoción, y sé que él también. Yo voy a enfocar mi presentación de esta obra en 3 momentos. El primero voy a hacer una breve biografía del autor, aunque en el libro tiene la biografía literaria, yo la quiero hacer por una razón, desde un enfoque personal, y segundo porque estoy en línea con las emisoras de Hispanoamérica, donde presto los servicios como comunicadora, y allá no conocen a Jesús, aquí lo conocemos todos, pero allá en Hispanoamérica, en Colombia, en Argentina, no lo conocen. Entonces quiero que ellos tengan una leve idea de la obra, a quién pertenece y qué clase de persona es. El segundo momento va a ser mi apreciación acerca de la obra. Y el tercero va a ser la crítica técnica y la estilista que yo le doy, que la voy a hacer con todo el respeto y con todo el cariño, ¿cierto?, en esa presentación. Entonces voy a iniciar con la parte de la biografía. Nació en Madrid en 1957 y desde entonces ha sido un viajero del pensamiento. Abogado de profesión, ha dedicado su vida a causas que tocan el alma colectiva, el medio ambiente, la cultura, la educación, los ferrocarriles como símbolo de memoria y de movimiento. Su escritura es un tren que atraviesa paisajes interiores. Les estoy hablando de novelas, de ensayos, de relatos y poemas que cuestionan e imaginan y recuerdan. Desde Guadarrama, Paraíso Olvidado, hasta el azar, y ahora con conversaciones con mi abuelo Andrés. Su obra es un diálogo constante con la vida, la filosofía y la fragilidad humana. Jesús no escribe para entretener, sino para despertar. Su legado es el de un hombre que ha hecho del pensamiento su morada y de la literatura su modo de estar en el mundo. Entre muchas frases célebres de él, yo me quedé con una, y es esta: la vida es un viaje que no se detiene, y cada palabra escrita es una estación donde el alma descansa. Jesús Benítez Benítez. Ahora voy a entrar a hablar un poco de la apreciación acerca de la obra. Ya pudimos ver que es una obra que está siendo premiada. Y cuando la leí, cuando Jesús me la mandó por PDF y me dijo inicialmente que si le hacía el honor de presentar su obra, yo dije, Dios mío, 291 páginas. Debe de ser. Pero créanme que cuando inicié a estudiarla, a leerla, me di cuenta que quedaron faltando páginas, porque vivía mi abuelo. Y yo quiero que todos ustedes lo vivan hoy conmigo. Esta obra está dedicada muy especialmente a Ágata y a Estela, sus nietas, que yo quiero que se levanten y les demos un aplauso. Yo tengo para decirles que es mucho más que una novela biográfica. Es un mosaico independiente, pero juntos ponen una sinfonía íntima sobre la vida, la historia y la herencia emocional. Claramente vamos a encontrar en esta publicación cómo traslada esa herencia de su abuelo a él como hijo y él ahora como abuelo a sus nietas, que es maravilloso. A través de las conversaciones entre el autor y el abuelo Andrés Benítez Oses, nos revela una España de los años 60 y 70, una sociedad aún marcada por las heridas de la guerra civil, que intenta comprenderse a sí misma mientras educa a sus hijos y nietos en medio del silencio, la nostalgia y la esperanza. Miren, yo me emocioné, porque no habla de esa guerra cruel, no habla de esa tristeza, habla de cómo ese abuelo en esa época pudo darle un cambio significativo y emocionante para que un hijo o un nieto no fuera traumado.
sino al contrario, para que viviera desde esos momentos de dolor y esos momentos una historia de vida sana. Me pareció maravilloso. Esa historia es una ventana a la visión del abuelo Andrés, de un hombre que supo traducir lo complejo en palabras sencillas para su nieto. Y es precisamente esa relación excepcional entre el abuelo y el nieto lo que le daba vida a esta obra. Una conexión profunda, formativa, que transforma el recuerdo en reflexión y la experiencia en legado. Jesús Benítez regresa con esta versión ampliada y revisada. Y créame que es lo mejor que pudo haber hecho. Porque le puso su alma. Yo diría que Jesús Benítez trajo a su padre, a su abuelo, en esta obra, a su esencia misma, que es la misma que él está dejando en esas páginas para sus nietas y para toda la familia, porque de verdad que es un orgullo. En esas figuras yo conocí a Estela y a Ágata, porque me pude dar cuenta de la pureza y de la simpleza de su lenguaje, de esa forma que traducía cada vivencia en historias que quería que quedaran para ese legado de esas nietas. Y me hice una idea, por eso cuando entré yo dije, ¿dónde están tus nietas? Quería verlas, quería conocerlas y fue lo primero que hice, porque quería conectarme un poco más, porque las conocí a través de las páginas, pero quería verlas en persona. También nos recuerda que la historia no se estudia, se escucha, se siente y se hereda. En el estudio crítico de esta obra descubrí la complejidad entre abuelos y nietos. Un puente invisible. La novela encuentra en sí mismo una forma general. Yo no lo viví de forma personal, pero viví a través de su obra la presencia de mi abuelo. Yo no tuve la oportunidad de compartir con mis abuelos, murieron cuando eran muy jóvenes. Pero a través de la obra de Jesús me vi claramente identificada como ese nieto. Encuentro, yo lo traje al contexto social actual. Y tengo para decirles que encuentro primero que hay confianza sin reglas. A ver, la confianza entre el abuelo y el nieto suele surgir sin que se me dieron normas explícitas. No se construyeron desde la autoridad ni desde la obligación, sino desde la ternura, la escucha y el tiempo compartido. Es una relación que se da porque sí, pero que se transforma profundamente en esa vida emocional del escritor. Era un abuelo dulce. Era el abuelo alcahueta, en términos coloquiales, como lo llamamos en mi país. Era un abuelo cercano. Como segundo, la paradoja de la generacional. Aunque la distancia de edad entre el abuelo y el nieto puede parecer abismal, en realidad se convierte en un espacio fértil para la conexión. El abuelo, al haber transmitido ya su etapa de vida y haberla vivido, se sitúa en el lugar de contemplación, mientras que el niño estaba en plena exploración. Uno ofrece memoria, el otro curiosidad. O sea, el abuelo siempre está enseñando a través de sus ojos de lo que ya vivió, y el niño está aprendiendo a través de lo curioso, de los ojos de Jesús. En cuanto a la educación y la exigencia, los padres se educan desde la urgencia de proteger, corregir y formar. Los abuelos, en cambio, educan desde la experiencia y el desapego. No tienen que demostrar nada ni cumplir expectativas. Por eso pueden permitirse en gestos de indulgencia, como dar chocolates a escondidas o cantar de vez en cuando en vez de estudiar. Estos gestos, lejos de ser simples y caprichos de un acto de amor, les enseñan a los niños que también existe un juego y la exposición de la ternura. Mira el papel tan fundamental de los abuelos. Y ahí, en cada uno de los relatos, porque no pienso hacer spoilers, les estoy hablando de término general porque el compromiso es comprar la obra para que cada uno la lea. Y ahí hay eso, hay esa complicidad, hay ese amor del abuelo, esa dulzura. Si nos vamos a la memoria del legado, encontramos a un abuelo que transmitió desde algo más que los padres pueden transmitir, la experiencia, la memoria emocional y sobre todo esa parte histórica de España de los años 60 y 70, pero sin dejarlo ver como lo traumático, como lo malo, como lo duro, no.
Desde ahí, desde esa redención, poderlo enfocar como una enseñanza y un aprendizaje para la futura generación. En el tiempo como tesoro yo pude encontrar que ese abuelo atesoraba cada minuto de poder estar con su nieto. Era un abuelo que se desmedía, era un abuelo que ofrendaba su tiempo para que él pudiera estar cerca y poder compartir con él y conocer de sus historias. Era así como llevaba siempre a entregarse a la generosidad. Esa generosidad que a veces los padres no logran entender porque los abuelos ya están en una plenitud, están en una tranquilidad y son volcados a sus nietos. En cuanto a la educación y la contradictoria, aquí venimos en que a veces los padres, la generación de ahorita, decimos es que lo está malcriando. Y cuando lo miramos a través de los ojos de Jesús en su obra, vemos que más que malcriarlo, fue un profesor, fue un docente, fue un hombre que se preocupó porque su nieto conociera lo que tenía que conocer de la vida. A veces no se educa y no se enseña solamente con los libros universitarios y los libros del colegio. Se educa con el conocimiento de casa y nadie más que ese abuelo tan bueno y tan generoso que le enseñó a sus nietos. En ese contexto de conversaciones con el abuelo Andrés, no solo habla de una relación familiar, sino de una forma de entender la tradición cultural, emocional y ética entre generaciones. Es una invitación a valorar la figura del abuelo, no como un personaje secundario, sino como un protagonista silencioso de la formación humana. Ahora me voy a situar en la mirada del nieto, en la mirada de Jesús. Voy a poner en su piel, tratando de entender las emociones que escribió. Entre la ternura, la travesura y la revelación. Los abuelos vistos desde los ojos de los nietos son figuras mágicas, arrugadas sí, pero moldeables, sabias pero accesibles, afectuosas pero que también son cómplices de pequeñas travesuras. ¿Qué nieto no tiene para contar que uno con el abuelo o la abuela tuvo alguna travesura? Yo creo que todos, porque los abuelos nos permiten ese tipo de cosas. En esa relación, el niño descubre que el amor puede ser incondicional, que el tiempo puede detenerse y que hay secretos que solo se comparten en voz baja, entre risas y guiños. En el texto revela la verdad profunda, donde esos nietos necesitan a los abuelos así como necesitan a los padres, pero los aman con una intensidad que no exige, que simplemente se da con los padres. Y el cariño que se reclama a los abuelos es siempre incondicional. Ese abuelo es capaz de dar ese amor sin condiciones, darlo desde el fondo de sus entrañas y desde el corazón de la vida misma. Pero hay una capa más honda. Los nietos intuyen que y comprenden que algún día se nos van de nuestra existencia. Y por eso ellos de manera fugaz tratan de sacar el mayor provecho a los abuelos. Yo estoy segura que todos los que somos nietos o que fueron nietos, porque a mí no me ha tocado porque no tuve los abuelos, saben eso, que en algún momento se van a ir y por eso tratan de exprimir, de sacar lo mejor de los abuelos, de confrontarlos para que nos cuenten las historias, para que nos hagan esos relatos de la infancia que vamos siempre a atesorar como un legado. El autor, al identificarse con Platón y a su abuelo con Sócrates, que ahí quiero abordar esa visión que él le da desde la parte filosófica, eleva esta relación a un plano filosófico. No se trata solo de recuerdos, sino de diálogos que enseñan y cuestionan y forman. La impiedad que condenó a Sócrates es aquí resignificada, no como falta de fe, sino como resistencia a la soberbia, como defensa a la humanidad. Andrés, el abuelo, se convierte en el maestro de vida y Jesús, el nieto, en guardián de su legado de esa obra. Entonces, no solo se narra una biografía, construye un puente entre generaciones, entre lo vivido y lo recordado, entre lo que fue y lo que permanece.
hace una invitación a mirar a los abuelos como figuras del pasado. No, es como un faro que sigue iluminando el presente. En esa obra, a pesar de que está dedicada a su abuelo, él no quiere que el abuelo sea simplemente el abuelo. Que si no está, Jesús está pidiendo a través de sus letras que continúe siendo el presente. Porque es verdad, él así lo vive, lo siente y así lo narra. Sócrates, no por redención académica, fue espiritual y ética. Es lo que él termina cerrando, o sea, es lo que la comparación que hace a través de la visión que tiene del abuelo. Desde el conocimiento del autor, yo me atrevo a decir que Andrés, como Sócrates, en esa pedagogía del alma, Jesús Benítez no pretende hacer una comparación académica entre su abuelo y el filósofo griego. Lo propone es como una analogía íntima, emocional y ética. Así como Sócrates enseñaba a los jóvenes a pensar por sí mismos, Andrés le enseñó a Jesús a tener esa capacidad de mirar el mundo con ojos críticos, compasivos y libres. Ahí la esencia de la obra. Ese abuelo le enseñó que tuviera esa capacidad de enfocar todo desde ese ojo crítico y claro de la vida. El autor reconoce que sus pensamientos son libres, heredados de estas conversaciones, y lo ha llevado a cuestionar incluso la humanidad misma. Pero también admite que fue el abuelo quien le enseñó a ponerla en buena posición, a creer en la honradez, en la justicia y en la confianza. Miren, son relatos separados, individuales. Yo decía, pero ¿cómo esto va a ser una novela? Si son relatos. Pero cada relato conecta con el anterior y permite. Sí, es un desafío, que ahorita lo voy a decir en la parte crítica. Yo tengo que estar muy conectada cuando lo leo para saber a dónde va. Pero todos son tan maravillosos que conforman el grueso del escrito final. Entonces, se puede uno identificar con 1000 historias que hay, con 1000 situaciones y enseñanzas. Este libro, entonces, es una forma de preservar esa memoria, de ofrecer a los lectores adultos la posibilidad de recordar e imaginar cómo fueron sus abuelos. Es también una reflexión sobre el tiempo, sobre cómo los nietos en su vitalidad influyen y cómo hacen que de esa manera o de esa intuición infantil sea siempre mencionada por el autor como una brújula emocional que guía el vínculo entre generaciones. Jesús Benítez escribe desde la gratitud, desde el amor sin límites, desde la conciencia de los besos, porque aparecen los besos del abuelo, aparecen los besos del abuelo, que los abuelos son tan dados a besos. Pues nuestro autor también nos recrea ahí los besos del abuelo. Al sentido de rejuvenecer juntos. Él a través de su obra le dio mucha vida al abuelo. No solamente el abuelo le estaba transfiriendo a él todo su conocimiento, su experiencia, su historia. No. Jesús, un niño sin darse cuenta, le estaba inyectando vida. Porque a través de las letras el abuelo podía darse cuenta que estaba viviendo con los ojos de Jesús, con los ojos de ese niño. Estaba viviendo a través de él. Y así se transforman esos diálogos entre él y el abuelo. Ahora, cuando yo me voy a ese enfoque de el abuelo y la libertad, hice un paralelo para los que no hemos tenido abuelo y tratando de comprender la obra de Jesús, que él sí vivió esa experiencia. Y puedo decirles que el relato de Jesús Benítez el moscardón, que fue uno de los que más me llamó la atención, hay muchísimos, pero yo someramente voy a tomar por encima para que lo lean. El moscardón que golpeaba el cristal es símbolo de una inquietud que no se puede contener. O sea, el moscardón se pegaba contra el cristal. Esto simboliza el deseo de salir, de explorar, de romper los límites impuestos por el entorno. El niño que lo observaba distraído de su estudio encarna esa pulsión
por lo desconocido, por lo libre, por lo que vibra más allá de la norma. El abuelo, con su sabiduría pausada, le enseña que la libertad no es un estado dado, sino una conquista diaria. Y ahí vemos a Jesús trabajando día a día por ser un buen esposo, un buen padre, un buen abuelo y un buen escritor. Ese moscardón me recuerda mucho a Julieta, esa persona que con alas de artista golpeó 1000 cristales, los del deber impuesto, los del silencio, los de la tradición que no me representaba. ¿Y por qué les comparto esto? Es porque en resumen les quiero decir que su obra conmueve, te identifica y te hace parte de esa historia. Yo no tenía abuelo y con esa fui parte de esa historia. Ahora, para terminar, les quiero hablar de la parte técnica de la obra, que encontré en la obra. En la estructura narrativa y en la técnica literaria es una forma híbrida. La obra se presenta como una novela biográfica, pero adopta una estructura fragmentaria, compuesta por relatos, diálogos y reflexiones, que pueden leerse de forma independiente. Esta técnica favorece la accesibilidad y la lectura emocional, pero exige que el lector una disposición abierta para construir el hilo conductor desde lo afectivo hasta el orden cronológico, lo que les decía hace un momento. Entonces, a través de todas esas historias hay un grado de exigencia para que no pierdas el hilo conductor de la obra. Como segundo, diálogo como eje. El uso del diálogo que emplea él como recurso principal nos recuerda a la tradición filosófica del diálogo socrático, una edición más pulida en los intercambios, de refuerza donde está claramente el ritmo y la temporalidad. En el texto se oscila entre recuerdos de la infancia, reflexiones adultas y evocaciones del presente. ¿Por qué lo digo? Porque la parte de que trae un recuerdo de su infancia lo trajo al presente y él tiene ahí esa tinta donde reflexiona al día de hoy, lo que está viviendo y lo deja ahí plasmado. En el estilo y el tono. El estilo es íntimo y confesional. El tono es cálido, reflexivo y profundamente personal. El autor escribe desde la emoción, lo que le genera cercanía con el lector. A mí me conectó. Yo les dije, 291 páginas, ¿yo a qué hora no voy a leer esto? Pero créame que cuando empecé a leerlo, para hacer la presentación, lo cargaba en la mochila, lo llevaba al metro, a la universidad, donde tenía espacio, me conectaba a leerlo y así me lo leí en menos de un mes, teniendo otras miles ocupaciones. En cuanto al valor testimonial y emocional, autenticidad emocional, la obra transmite una experiencia real, vivida y sentida. El vínculo entre el autor y el abuelo se convierte en el motor narrativo y eso le otorga una fuerza ética y efectiva que le trasciende a lo literario. También encontramos la memoria como el legado. El libro cumple con la función de un archivo emocional y cultural e histórico. Desde ahí se deriva ese premio tan maravilloso que le dieron, porque es una recopilación histórica acerca de lo que vivió. En la parte histórica deja mirar claramente dónde se desarrolla la obra. Perfecta adaptación de la época en su lenguaje y su realismo social, a pesar de las historias aisladas que la componen en total. Sobre el título, no hubiese podido escoger otro mejor, ya que deja claro lo íntimo, el tesoro que representa para el autor haber vivido con su abuelo. O sea, el título es el adecuado. Ahí está diciendo desde el principio de qué va a tratar, de todas esas enseñanzas trasladadas de generación en generación. Y finalizando esta presentación, quiero dar las gracias a mi amigo, al que admiro, a ese gran escritor, a Jesús, porque me dio esta oportunidad. Quiero también agradecerle a Ágata y a Estela, a esas nietas que inspiran a ese abuelo, que seguramente van a seguir siendo inspiración profunda de él, que estoy segura que son su mayor orgullo. Y
despidiéndome, quiero dejarles una invitación sincera. Si alguna vez han sentido que una conversación con el abuelo les cambió la vida, este libro les hablará al corazón. Conversaciones con mi abuelo Andrés les abraza entre generaciones, de una memoria que resiste el olvido, una celebración del amor que educa sin imponer. Llévense en el libro, regálenlo, léanselo, véanse en él, porque cada página hay una voz que nos recuerda que el tiempo compartido es el verdadero legado. Gracias por estar aquí y que la memoria los acompañe siempre. Muchas gracias a ti, Julieta, por esa lectura complementaria, diferente a la de Paco, pero yo creo que también muy auténtica, muy sincera. Jesús, después de estas dos amplias y variadas presentaciones, cuéntanos por qué estuviste esas conversaciones con tu abuelo Andrés y si realmente fue un hombre tan especial, un hombre que te influyó en la vida y en tu obra literaria. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que estoy abrumado. Estoy abrumado tanto por las palabras de Paco como las emotivas y muy interesantes también palabras de Juliet. Tengo que decir también, perdona, antes de contestarte, que esta obra sí ha sido premiada, pero también debería de haber sido premiada a favor del ilustrador de la obra, que es Marcelino Cortés, a quien le pido que se ponga de pie un momentito. Marcelino es un ilustrador magnífico, ha reflejado en sus ilustraciones la profundidad de la obra y tenía que citarlo. Es una obra compartida. También quiero compartirla con Basilio, con David, que efectivamente fue en el proceso un buen corrector, y con la editorial Pigmalión, a la cual agradezco significativamente el premio y el acto que estamos celebrando hoy aquí y toda la ayuda que me ha dado para poder concluir esta obra. No quiero extenderme mucho porque ya es tarde y nos espera un vino de honor a aquellos que queráis tomar un vinito. Solo comentar que efectivamente esta obra tiene un sustrato histórico personal, está fundamentado y es no solo un fundamento, sino que es una expresión de la realidad, de la relación profunda que tuve con mi abuelo Andrés, con el cual no solamente era un abuelo que viene de vez en cuando a casa, sino que nosotros vivíamos 8 o 9 en casa y por tanto éramos mucha gente y yo compartía la habitación con él y por lo tanto era un abuelo con el que mantenía un contacto enormemente estrecho, ¿no? Roncaba entonces todo. Sí. Entonces, he intentado en esta obra expresar la relación sentimental y profunda que tuve, pero sobre todo he querido profundizar en aspectos humanos importantes. Antes los has citado tú, cuestiones como el tiempo, el alma, cuestiones de ese orden, y cómo lo podía ver un niño pequeño y cómo lo podía explicar el abuelo de ese niño pequeño. Pero eso tiene una gran ventaja para el escritor, que como lo tiene que explicar una persona mayor a un niño, lo explica con una sencillez enorme. Por lo tanto, cuestiones que son tan fundamentales o conceptos que son tan fundamentales, mi abuelo intentaba explicármelos con una simplicidad enorme y con ejemplos muy significativos. El libro es una aventura, es un libro diferente de los otros libros que he escrito y la voluntad ha sido compartir las emociones, profundizar en su filosofía, porque es un libro en el fondo filosófico,
y es un libro que transmite efectivamente amistad, amor, tolerancia y diversidad. Y eso en una persona de edad en los años 60 y 70 en este país era para ponerlo en un pedestal, porque cuanto más lejos está en el tiempo, más cerca está de la realidad vivida, ¿no? Y por lo tanto tiene una importancia trascendental que pensar así, que fuera de verdad una persona libre a la hora de pensar, aunque él también distinguía que la libertad, una libertad era externa y otra era interna, y la interna era la verdaderamente libre. Claro, era el periodo franquista, vivíamos la dictadura en España, aunque todavía ya algunos dicen que era la dictadura blanda, no la dictadura dura, pero lo cierto era que era una dictadura en toda regla. Bueno, pues os agradezco enormemente que hayáis tenido la voluntad de estar aquí y de estar el tiempo que estáis aquí, y agradeceros a vosotros que hayáis presentado la obra y a Basilio con tanta emoción, tanta emotividad, y sinceramente se me quedan cortas las palabras a mí, que eso ya es difícil. Por lo tanto, muchas gracias a todos, y los que queráis, pues tomamos un vino. Muchas gracias. La verdad es que ha sido muy breve la intervención del autor. Por eso, aunque vamos un poco pasaditos de horario, pero vamos a romper el protocolo. ¿Qué te parece? Sí. Porque yo sé que, efectivamente, he visto a la nieta ahí antes decir que... ¿Qué pasa? ¿Dame voz? Sí, tiene voz. Bien, no me quites voz. He visto a la nieta que no quería ni levantarse, pero a mí me gustaría pedirle a tu hija, que está aquí sonriendo, que por favor venga y que nos cuentes si de verdad el abuelo malcría a las niñas. ¿Cuento la verdad? La verdad. La verdad. O medias? La verdad. La verdad que este libro, para quien conocemos a mi padre y conocemos las historias con el abuelo, es reflejo de lo que mi padre lleva contándonos toda la vida. No sé la de veces que le he dicho a mi padre, escribe historias, escribe cuentos para tus nietas, y la verdad que fue una sorpresa cuando leí el libro. Si bien es cierto, esta nueva edición todavía no me la he leído, pero cuando me leí la primera reflejaba todos los cuentos que nos leía cuando éramos pequeños, y no eran cuentos, eran historias con su abuelo. Y bueno, la verdad que él sigue contando estas historias a sus nietas, malcriándolas absolutamente. Podría escribir una tercera edición con muchos trucos de cómo malcriar a sus nietas, pero es un libro que realmente capta una realidad profunda. O sea, dudo que haya parte de esas historias que no sean verdad, Sí. porque todas son reales y, como digo, son reflejo al final de una realidad, de una España profunda y de una persona muy, muy especial, porque mi bisabuelo no era una persona al uso, ¿no? Era una persona pues muy, muy inteligente, pues que se esforzó muchísimo en un momento muy, muy delicado y con una libertad de pensamiento pues que no era fácil en ese momento, y al final mi padre es fruto pues de esos recuerdos, de esos aprendizajes, y es verdaderamente un regalo que al final él lo transmita a las niñas. Como digo, siempre le hemos pedido un libro de cuentos y cuando lo leí fue una sorpresa, porque leí un libro de cuentos, y de esos cuentos que al final nos transmitió de críos y que ahora está transmitiendo también a mis hijas, y bueno, es un regalo. Bravo. Pues ha sido un regalo escuchar por ti, que bien expresado, ¿verdad? Qué claro, ¿no? Prístino, ¿no? Pero yo creo que tenemos que darle también la palabra a un abuelo, ¿no? De los que están en la sala. Hay unos cuantos, ¿no? Para que nos cuentes si se ha visto reflejado en lo que han dicho Paco, Julieta, o lo que nos ha contado también Jesús. Vamos a pedirle a Armando, que está ahí muy dispuesto, ¿no? Sí. Armando, que es compañero de Armas y Letras Literarias,
y que bueno, pues ha estado muy atento durante toda la presentación. Él es poeta, él es una persona con mucha sensibilidad y yo creo que también es un abuelo de esos que malcría las nietas, ¿no? Cuéntanos. Sí, esto es una encerrona, bueno, mis nietas han cambiado, mis nietos y nietas un poco ya, porque son británicos, canadienses y una nieta madrileña de padres, digamos, hablan en japonés, mi nieta habla en japonés. Por eso que ya no sé cómo yo voy a transmitir esto. Trato de digamos, malcriarlas, que yo no lo llamo malcriar, lo llamo quien criar, es decir, al revés, es decir, trato de que aprendan a ser pillas, tramposas, revolucionarias, hagan todo aquello que el establishment odia, para que de alguna manera no me salgan, pues, normalitas, que eso sería lo peor que me podía pasar. Y nada, ya yo reflejando, es que solo, pero es que es ahora, mi abuela era un poco extraña, ¿vale? Y yo heredé las cosas a través de mi madre y solo conocí a mi abuela, que era ciega y que me ayudó a ser un chico muy rarito. Y gracias a mi abuela pues soy tan rarito. Es decir, porque ella, como era ciega, pues me decía, Armando, coge ese libro, y me hacía leer siempre literatura griega. ¿Tú crees que una persona de 9 años le puedes castigar de esa manera? Entonces, en vez de ir a jugar al fútbol, me tenía ahí leyendo todas estas cositas, y luego le encantaba el espiritismo, si era posible. Y entonces, a principios del siglo, como buena extremeña rara, pues pertenecía a una asociación de espiritistas y ella le iba a la marcha. De forma que me tuvo poseído después de muerta. Es decir, después de muerta yo estaba hasta el moño de ella, como diciendo, lárgate ya, mira que me tienes frito, si tú estás muerto, yo estoy aquí. Hasta que un buen día le dije, mira abuela, me tienes frito, con lo cual, lárgate, no me interesan tus consejos. Y es que la tenía pegada. Como buena espiritista se había vuelto a encarnar cerca de mí. Y hasta el final se largó y me dejó tranquilo. Pero luego descubrí que estaba en la familia. Mi familia eran todos así muy raritos. Pero bueno, sí, me doy las gracias por tus historias. Y, hombre, yo siempre pienso que los abuelos estamos aquí para encordiar todo lo que podamos. Y de alguna manera malcriar en el buen sentido, en el buen sentido, para que sean nuestros nietos, pues hombre, que no, dado que el mundo está fatal, por lo menos que ellos no se traguen la publicidad, es decir, que puedan ir más allá de todo eso. Vamos a finalizar, pero efectivamente este libro tiene una parte esencial, que es la parte gráfica, ¿no? Y a mí me gustaría que viniese aquí el ilustrador para que nos dijese si realmente interpretó de manera libre el contenido de la obra, si estuvo condicionado por Jesús, y un tiempo después, esta es una edición nueva, corregida, ampliada, ¿qué le parece, no? Si sigue teniendo actualidad, vigencia y fuerza, porque... Hombre, yo creo que sí, que efectivamente tiene vigencia, tiene fuerza, y realmente las ilustraciones surgieron precisamente de la lectura del manuscrito. Entonces, en este caso, realmente yo lo que he tratado de plasmar era lo que yo estaba viendo precisamente al interpretar y al digerir el contenido de las historias, con lo cual me fue muy sencillo pues crear estos monigotitos y estas historias, que siempre, por supuesto, con el beneplácito del autor, ¿no? O sea, yo efectivamente, la verdad es que Jesús yo lo conozco hace muchísimos años, éramos chavales prácticamente, y hemos pasado pues
nos hemos sacado el pellejo el uno al otro. O sea, cosas muy, muy intensas, ¿no? A lo largo de muchos años. Entonces, bueno, el conocimiento de Jesús, pues yo creo que es esa conexión me ayudó mucho bueno, pues a entender la literatura que hay contenida en esta obra y sobre todo, pues eso, en proporcionarme esas imágenes que yo luego pues intenté modestamente plasmar en la obra. Entonces, bueno, para mí fue un placer, además es que me acuerdo que exceptuando las 10 últimas capítulos que tuve que, bueno, pues que desarrollar ilustraciones para cada uno de esos 10 nuevos capítulos, yo recuerdo que el resto de la obra me pilló en plena pandemia, con lo cual tuve mucho tiempo en casa de confinamiento para darle 20.000 vueltas a los dibujos y bueno, y a las historias, ¿no? Entonces, bueno, yo me alegro mucho que Jesús confiara en mí para la ilustración de esta obra. No es la primera, pero bueno, esta era especialmente extrañable precisamente por el conocimiento que sé y con la conexión tan profunda que había con su abuelo, que yo la conocía porque ya me había contado mucho antes de escribir la obra. Yo tenía conocimiento de esa conexión tan intensa que había tenido con su abuelo Andrés. Entonces, bueno, muy agradecido, por supuesto, a que confiara en mí a la hora de contribuir a este libro tan maravilloso. Muy bien, yo creo que ahora sí, vamos a finalizar porque, como me gusta decir, si un libro es un hijo de tinta y papel del autor, los autores, esto ha sido una especie de presentación en sociedad o bautizo, ¿no? Y con las intervenciones de los padrinos y del público ya estamos dispuestos para el banquete, ¿no? Bueno, no va a ser banquete, va a ser un vino de honor, como decía Jesús, pero servido con mucho cariño, porque efectivamente ha sido una velada memorable. Yo espero que todos se lleven un recuerdo muy grato y eso sí, si son abuelos, compren el libro para sus nietos. Y si no también. Si son nietos, compren el libro para el abuelo. Si son abuelos, compren el libro para sus nietos. Si son padres, compren el libro para que sus padres se lo lean a sus hijos. Y así podríamos seguir. Y si quieren, sobre todo y especialmente, hacer felices al autor y al editor, cómprenlo y regálenlo y recomiéndenlo, porque estamos en unas fechas muy propicias para eso. Jesús, gracias por tu confianza. Espero que se den mucho tiempo en la familia de Pigmalión, trabajando, estableciendo vínculos con nuevos autores, que lo haces muy bien, y fidelizando a los lectores, que eso es primordial, son los que nos justifican a todos. Y a los presentes, sí. ¿Perdón? Aquí es que se está grabando y emitiendo de streaming. Sí, porque esto me recuerda que hay que saludar a todas las personas presentes, pero sí también a todos los que nos están siguiendo desde África, Europa y América. Un saludo para todos, amigos. Adelante. Siento que no hacerlo más largo no es suficiente. Así la gente tiene más ganas de que venga. Yo soy primo de Jesús Benítez. Jesús Benítez Benítez, solo soy Luis Benítez, solo tengo uno. Pero me gustaría nombrarme, a mí autonombrarme, representante de la familia para darle la enhorabuena por ese premio. Me emociona que mi primo llegue alto y que sea a través de también un antecesor mío, Jesús Benítez Josés, que era mi tío abuelo. Hay datos que creo que los que están aquí no conocen porque no los ha contado él, no era necesario, pero Andrés, que lleva el nombre de Andrés desde el año 1600,
desde Andrés Benítez Rodríguez, que era el más antiguo que yo he localizado, era jurista como Jesús, era hermano de escritor, era tío de escritor, era no solo por la parte de Benítez, sino también por la parte de Osés, que eran vascos y navarros. Creo que en el ADN está un poco el arte, y que Jesús lo lleva por su ingenio, porque en el libro, que yo ya había leído la otra versión, en el libro lo que más me impactó, aparte de las historias de mi tío abuelo Andrés, al cual no conocí, a su hermano Jesús sí, que es mi abuelo de Jesús, de él no sé nada, pero lo que me demuestra es que ese ingenio que tiene en otras novelas, porque es realista, esa imaginación que viene desde niño, y es lo que más me ha llamado la atención. Enhorabuena y pues que te aprecio mucho. ¡Bravo! Pues muchas gracias por representar a la familia. Yo creo que es importante, efectivamente, que también es un legado familiar, un legado para todos los lectores, pero un legado muy especial para la familia Benítez. Y creo que ¿te llamaba el abuelo, por cierto? ¿Quién te llamaba? Me llama un hermano. Ah, bueno, en la familia queda. Señoras y señores, queridos amigos, vamos a finalizar y les voy a pedir un pequeño favor. Bueno, nos despedimos de todos los que nos están siguiendo vía streaming. Seguiremos aquí, tendremos nuevas presentaciones próximamente. Síganos a través de la página web, de nuestras redes sociales. ¿Qué vas a decir? Agradecer a la radio de Radio Conciencia Tomnium en Hispanoamérica. También agradecer a la radio de aquí, de Madrid, a LNG Radio, y agradecer al canal 33, donde también está anclado esta presentación del libro. Se ha emitido en directo por todas estas vías, además de por YouTube y nuestras redes sociales. Bien, pues vamos a finalizar. Y les voy a pedir un pequeño favor, como ahora vamos a servir ese pequeño ágape, como somos muchos, les voy a pedir que nos ayuden plegando las sillas, dejándolas en los laterales, y ahora pues vamos a poner las mesas, y mientras los que lo deseen pueden adquirir el libro, y Jesús estará aquí dedicándose. Gracias y hasta siempre. Gracias.